Ok, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Hace 8 días vimos muy rápido un tema porque tenía una junta y en esta clase quiero volver a ver el tema ya un poco más tranquilo, más pausados, porque sí me interesa mucho que sepamos manejar las tablas dinámicas, ¿sale? Que ese va a ser nuestro pan de cada día. Vamos a manejar mucho las tablas dinámicas porque las tablas dinámicas nos ofrecen ya un ahorro de tiempo muy significativo al momento de analizar los datos. Ya no hay necesidad de estar poniendo tantas fórmulas, estar metiendo tantos filtros, cuando una tabla dinámica prácticamente te lo hace todo más rápido, y la ventaja es de que pueden estar ahí y en cualquier momento podemos actualizar los datos, sumarle más información o quitarle información de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, sí me gustaría que quede bien comprendido el tema de tablas dinámicas para una vez que ya tengamos bien la base del conocimiento de las tablas dinámicas, de ahí partirnos para empezar a hacer análisis. Y también vamos a ver otras funciones, vamos a ver algunas funciones avanzadas, pero sí me interesa esto porque de ahí también vamos a partir para gráficos dinámicos, ver cómo se actualizan, cómo se ocupan. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar con el mismo ejercicio que teníamos desde la vez pasada. Era el primer, la primera pregunta. Permítame tantito. Ok. Entonces, les digo que vamos a ver lo de todas las dinámicas. Permítame tantito. Estoy tratando de enlazar mi teléfono para checar la sesión. Permítame tantito nomás.
Ok. Les decía que vamos a ver esta pregunta, la vamos a analizar con tabla dinámica. Para eso me traje el archivo original que les mandé. ¿Sale? Este archivo en la base de datos, en la hoja de la base, esta información no tiene formato de tabla, entonces le vamos a dar formato de tabla para aprender a darles formato y ahí le vamos a empezar a analizar, ¿sale? Entonces lo primero pues voy a hacerles darle formato a mi base de datos. Cualquier información que tengan ustedes, cualquier base de datos que tengan ustedes ya armada o que se les compartan, primero para poder analizarla o o consultarla, crear tablas dinámicas, lo primero es darle formato de tabla, ¿sale? Para que Excel entienda, por ejemplo, que aquí en esta, mi primer línea va a ser mis datos, mis nombres de mis columnas, mis nombres de mis bases de datos, y a partir en este caso de la celda 2, vienen todos mis datos, ¿sale? Entonces, más que darle formato de color o formato de las celdas, contornos, rellenos, etcétera, aquí lo principal es establecer que Excel entienda esta información como una tabla. Y como una tabla, él ya va a poder determinar Excel cuáles son las columnas, cuáles son las filas, hasta dónde llega el rango de la fila. Y en un momento dado nosotros podríamos aumentar información, ¿sale? Entonces, ¿cómo le vas a dar formato de tabla a tu información? Es muy sencillo, simplemente hay que ponernos adentro de la información en cualquier celda, siempre y cuando esté adentro de mi tabla o de la base de datos a la que le voy a dar formato de tabla, sí necesito estar adentro. No es obligatorio, pero me va a ahorrar un paso. Si yo me pongo adentro de mi tabla, ya no le voy a tener que determinar a Excel el rango de mis celdas donde quiero darle formato de tabla. Él solito lo va a determinar. ¿Cómo? Va a buscar la celda no vacías hasta las columnas. En este caso debe llegar hasta la Y. Y va a buscar las celdas no vacías también hasta abajo. En este caso va a llegar hasta la fila 17.860. Esta va a ser la última fila que agarre Excel. ¿Sale? Entonces, en cualquier lugar de la tabla o de mi base original, del archivo que traigamos de otro sistema, de la que hayamos bajado de alguna plataforma o la que nos comparta alguna otra área, lo primero es darle formato de tabla. Entonces me pongo en cualquier lugar, me voy al menú de inicio y en el menú de inicio, en estilos, en la opción de estilos, hay una que dice dar formato como tabla y le doy clic para desplegarlo. Y lo que tengo aquí es mis colores de mis tablas. Lo que primero que me va a poner Excel, o lo primero que va a intentar, es darle un formato a las celdas en cuanto a colores, ¿sale? Y nos muestra una gama de opciones, entre verdes, azules, amarillos, etc. Estos son los que podemos utilizar o, si no nos gusta alguno, queremos alguno personalizado, también podemos definir un estilo, ¿sale? Crear uno nuevo en el que yo le diga, a ver, las columnas van a ser así, los bordes van a ser de este color, los encabezados van a tener este relleno, etcétera. Ahorita lo que me interesa es que le voy a aplicar el diseño. Ya después, si quieren, más adelante vamos a ver cómo modificar los diseños, ¿sale? Entonces, lo que quiero es ahorita para que se contraste, voy a ponerle un naranja, a lo mejor un naranja, naranja con los grises intercalados, a lo mejor lo voy a hacer. Y lo primero que me dice, bueno,
es que lo va a aplicar hasta el de la celda K13, en este caso. No, yo aquí no sé por qué no. A ver, permítame. Otra vez. Formato como tabla. Es que le di doble clic sin querer y ya nomás me estaba aplicando una celda, ¿sale? En cuanto ustedes le dan formato como tabla, les va a abrir este que dice dar formato como tabla, dónde o desde qué, en qué celdas quiere aplicar el formato. Queremos aplicar el formato y me propone que sea desde la celda A1, lo veo aquí porque está entre símbolos de pesos, hasta la celda Y 17.860. Como ya hemos visto hace rato, mi última columna es la Y, en efecto, y mi última fila hacia abajo es la 17.860. Aquí estoy viendo. Entonces, por eso es importante ponernos adentro para ya no estar definiendo estos rangos. En cuanto Excel detecta que ya hay información en estas celdas, lo que hace es que busca la primera celda llena, busca la última celda llena y ese sería el rango que nos propone, ¿sale? Ahí está. Entonces, me propone que sea desde la A1, ¿sí? Desde la celda A1 y hasta la Y 17.860. Perfecto. Y me palomea la opción de que la tabla tiene encabezados. Si yo supiera que esta tabla no tiene encabezados, tendría que quitárselos. Pero en este caso, ay, perdón, ya lo volví a dar clic. Déjame marcarlo. Ahí está. Yo sé que en esta tabla sí tengo encabezados. O sea, la primera celda, la primera fila, la fila número 1, es los nombres de mis encabezados. Quiere decir que son los nombres de mis campos. Si yo extrajera esta información de una base de datos, estos nombres de la primera fila serían mis nombres de mis campos. Tendría un campo destino, un campo origen, un campo número de vuelo, etc. Todos estos son nombres de mis campos. En este caso le llama encabezados. Y es para diferenciar a partir de dónde empiezan los datos y cuál es en dónde se encuentran los encabezados. En este caso sí, en la primera celda entran los encabezados, entonces lo voy a dejar palomeado y le voy a dar a aceptar. Ya había un nombre de rangos preestablecido y me está diciendo que lo va a reemplazar, ¿sale? Lo va a superponer en este caso. Ok, en este caso, como yo sí sé que no importa que el otro rango se borre, se elimine, le voy a decir sí. Y aquí está ya con el formato que le dio. Aparentemente el color naranja no se lo aplicó porque el color naranja estaba nomás en los encabezados. Mis encabezados ya traían un formato de origen, ya tenían preestablecido un formato. En este caso era un color azul o grisáceo de relleno y una letra blanca. Si yo, por ejemplo, a estas celdas les quitara el formato de celdas, automáticamente quedaría el que tiene la tabla por default, que son los naranjas. Por ejemplo, aquí nomás a estas celdas le voy a dar botón derecho, formato de celdas, y en formato de celdas le voy a decir que el relleno va a ser sin color, ¿sale? Que no, aquí, perdón, dejen darle, hacerla otra vez. Botón derecho, formato de celdas, y aquí en relleno. Aquí en relleno, aquí está la muestra, estoy viendo que está el azul grisáceo que tenían por default mi archivo.
Es con el que me lo mandaron. Si yo se lo quito, en este caso voy a decir sin color, aquí ya me está diciendo la muestra, ya no tiene formato. Le voy a dar a aceptar y miren, ahí está el formato de mi tabla, ya aparece de fondo. El naranja que yo le di, aquí ya se ve porque estas celdas ya le quité yo formato. Aparte de aquí tiene el formato que ya traía. Entonces, si ustedes quieren que aplique el formato de la tabla a todas las celdas, primero tienen que quitarle el formato que ya tenga preestablecido su información. Si trae algún relleno, algún contorno, etcétera, todo eso quitárselo para que lo aplique. Si no, como en este caso, a lo mejor si les gusta el formato que ya trae los encabezados, más que el naranja, entonces pueden copiarlo o dejarle ese formato a sus tablas. ¿Sale? Entonces, aparte de que ya le aplicó un formato a mi tabla, ya ya tienen color las celdas, aquí se ven un poco grises y un intercalado entre blanco y gris. Aparte de esto, lo que le asignó o lo que hizo la opción de darle formato como tabla, aparte de que estuvieran los... A ver, permítame tantito. Aparte de ponerle formatos grises intercalados y cuando yo meta datos se va a acomodar el formato. Aparte de eso, aquí en el nombre o en el cuadro de nombres ya le asignó un nombre a esta tabla. En este caso le puso tabla 1. Si yo le doy ahorita formato de tabla a otro rango de datos, le va a poner tabla 2, etcétera, ¿sale? Entonces puede que en un archivo ya tengamos varias tablas. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, etcétera. Y después cuando queremos analizar los datos, no sabemos, a ver, la tabla 1 que era mi base, la tabla 1 era mi catálogo de clientes, la tabla 1 era mi catálogo de proveedores, la tabla 1 era mi base de datos de aviones. No sabemos luego ya el tabla 1 a qué se refiere. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a acostumbrarnos a ponerle nombres a las tablas, para que después cuando las analicemos sepamos, voy a analizar mi tabla de matrículas. Ya sé que voy a analizar. Ahí están todas las matrículas. Mi tabla de aviones. Ahí tengo los tipos de aviones. Mi tabla de clientes. Ahí tengo mi tabla de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, le voy a dar un nombre a esta tabla. Le voy a quitar eso de tabla 1 y se lo voy a cambiar. ¿Cómo le cambiamos el nombre a una tabla? En cualquier lugar dentro de la tabla. O puede ser también afuera. En este caso, si no hay tanto. Bueno, creo que sí, porque necesitamos el menú diseño en este caso. Si estoy adentro, miren, ahí se ve el menú diseño. Si estoy afuera, me lo quita, ¿sale? Ese menú de diseño se habilita solo cuando estoy adentro de la tabla. Ahí está el menú de diseño. Doy clic afuera de mi tabla y miren, ya no está el menú de diseño. Entonces sí tengo que estar adentro de mi tabla para que se me habilite el menú de diseño. Y este menú de diseño se refiere únicamente al diseño de mi tabla dinámica. Propiedades, herramientas, etcétera, etcétera, estilos. Aquí le puedo volver a cambiar color, etcétera. Y lo principal es que aquí me dice cuál es el nombre de la tabla, que es tabla 1 en este caso. Entonces yo lo que voy a hacer es le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, no sé, base guión bajo. Esta base es de clientes. Creo que me lo piden por pasajero. Entonces voy a ponerle base de packs, de pasajeros. ¿Sale?
yo sé que esta información, cada registro de esta información se refiere a un pasajero. O sea, esto es información de un pasajero, esta otra es información de otro pasajero, etcétera. Entonces, como es información de mi pasajero, pues le voy a poner base-pasajeros. Entonces ya la tabla se llama base-. ¿Y cómo lo veo? Lo veo aquí en el cuadro de nombres. Ahí está, base pasajeros. Y si yo la selecciono, me debe de seleccionar toda mi tabla hasta abajo. Hasta el 17,000. Ahí está. Hasta el 17,860 y hasta la columna Y. Ahí está, hasta la Y llega. La ventaja también de poner una tabla o darle un formato a una información como tabla es que si yo inserto información contigua a la tabla, Excel va a suponer o va a actuar y va a suponer que es información que también contiene la tabla. ¿Qué es lo que, por ejemplo, si aquí yo quisiera agregarle un campo a esta información y aquí le voy a poner, no sé, algún dato, alguna fecha o algo que yo quisiera poner, si yo me pongo exactamente a un ladito de mi tabla, en este caso en la columna Z, y empiezo a escribirle, por ejemplo, aquí voy a poner la fecha de hoy. Le voy a dar Enter. Automáticamente, miren, Excel asume que es información de mi tabla y por lo tanto le da formato como a mi tabla y es parte ya de mi tabla. Si yo aquí doy clic y quiero seleccionar mi base de pasajeros que ya había seleccionado, ya no va a llegar hasta la Y, ahora va a llegar hasta la columna Z. Ahí está, la columna Z. Ahorita por el formato pues me puso esto, yo aquí tengo en el formato de fecha, entonces tengo que darle formato de fecha. Número, formato de fecha. Ahí está, para que vean la fecha de hoy. Y él solito me puso esto de columna 1. Las tablas no pueden estar vacías en cuanto a su nombre o el nombre de la columna. En este caso la primera celda no puede estar vacía. No puedo yo dejarla sin nombre porque Excel no sabría después qué hacer con esta información. Aquí ya sabe por lo menos que la columna 1 tiene cierta información y puede hacerlo. Aquí yo es mi deber cambiarle esto de columna 1 al nombre de algo que, no sé, le voy a poner de fecha para que me ponga la fecha actual. De tal forma que yo ya sé que este campo es la fecha actual. Por algo que yo lo necesite, ahí está. Y si yo meto otra información aquí al ladito, automáticamente también da por un hecho que es parte de mi tabla, miren. Él solito la ingresa, le da el formato y otra vez me dice esta es la columna 1. Y aquí sería mi obligación poner toda la información que quiero agregarle a mi tabla. Si no la quiero, si la quiero borrar, simplemente selecciono la columna, botón derecho y la elimino. Con eso elimino toda la información de la columna. Si yo pongo la información afuera, dejo ya, por ejemplo, voy a dejar una columna en vacío, ya que quisiera ponerle información. Igual hoy otra vez. Me la pone, pero ya no es parte de mi tabla. ¿Por qué? Porque no la puse contigua. Entonces, si yo quiero que sea parte de mi tabla, la tengo que poner en la primera celda, luego contigua a la tabla. Si no quiero que forme parte de mi tabla, dejo 1, 2, 3, el número de columnas que yo quiera, blanco, y la meto la información que requiera. Si yo requiero información aparte que esté afuera de mi tabla. Lo mismo para la parte de abajo, para mis registros. Si yo meto alguna información aquí en la primera celda vacía contigua a mi tabla, que en este caso es la 17,861. Si yo por algo necesito aquí meter otra información,
Le voy a dar, nomás eso, le voy a dar Enter. Miren, ya, este ya forma parte de la tabla. A lo mejor yo tendría que meterle datos aquí para que estuviera completa. Esta no, porque es una fórmula, me la autocompletó. Pero aquí ya tendría yo que meterle mis datos. Igual si vuelvo a meterle otro aquí, bueno, un MF. Y le doy Enter. Miren, ya también forma de parte de mi tabla. Estos dos registros, aunque estén vacíos por acá la información, ya forman parte de mi tabla, ya son registros como tales. Entonces, si yo tengo o les mandan la información actualizada, que les digan, ahí te va la de este mes, y la tienen que poner dentro de esta tabla, simplemente se van aquí al primer registro o al primero vacío, y ahí pegan su información que les den, y automáticamente Excel se las va a actualizar, les va a decir que forma parte de la tabla, siempre y cuando quieran que esa información sea o forme parte de mi tabla a analizar. Voy a eliminar estas dos. Igual, si no quiero que forme parte, que esté afuera de mi tabla, dejo por lo menos una en blanco. Y aquí ya empiezo a escribir, PBR por ejemplo, y ahí está. Esta información ya no forma parte de mi tabla, ya no podría analizarla, ¿no? Si aquí yo meto datos, ya estos datos ya no estarían en mi tabla, ya no los podría analizar. Entonces, si queremos actualizar la información o meterle más datos, siempre contiguo, en la primera celda contigua a la tabla, ya sea si queremos meterle más columnas para acá o más filas hacia abajo, en este caso sería aquí. Y automáticamente ya Excel lo va a aumentar el rango. Si por algo lo metieron por ejemplo, aquí vamos a hacer el ejemplo. Aquí le voy a meter información. Igual, hoy, más 1. Espera que pongo la fecha de mañana. Ahí está. Si yo quisiera que esta información formara parte de mi tabla y ya no la puse contigua por algo, por alguna razón, pero necesito, entonces mi obligación es que esta tabla o este rango de celdas abarque ahora hasta la columna AB. Entonces me meto aquí a mi tabla, me voy a diseño y aquí dice cambiar el tamaño de la tabla. Si le doy clic en cambiar el tamaño, ahí está, me dice, ok, tu tabla original era desde la columna A1, desde la columna A, la celda 1, hasta la columna Z y la fila 17.860. Voy a ver para acá. Entonces yo que lo que necesito que ahora llegue hasta la AB. Como nomás llegaba a la Z, pues nomás le voy a cambiar. En lugar de Z, que diga AB, por ejemplo. Para que llegue desde la columna A, celda 1, hasta la columna AB, celda 17.860 para abajo, ¿sale? Entonces me va a marcar esta, pero aquí hay una celda vacía en medio. Vamos a ver qué hace Excel con esa celda vacía. Le voy a dar a aceptar. Y ahí está. Ya amplió el rango de mis celdas. Ahora ya estas dos columnas pertenecen a mi tabla. Y la columna que estaba vacía, como no puede estar vacía en una tabla, lo que hizo Excel es que le puso como título a la columna 1. Está vacía, no tiene ningún dato hacia abajo. Y la columna, la celda AB, que también, bueno, que tenía información, más no tenía un nombre de fila arriba, la nombró como columna 2. ¿Sale? Esto porque no puede dejar ningún nombre vacío. Entonces, en cuanto yo inserte columnas, siempre me va a estar poniendo, si ya tengo la columna 1 y la columna 2, me va a insertar otra y va a poner columna 3 y así, etcétera, hasta que requiera. Si ya las inserté y es mi deseo que esté esta información, pues a lo mejor aquí yo necesito cambiarle. Aquí voy a poner, no sé, nombre del cliente, por decir algo. Nombre del pasajero, más bien. Por esto lo tengo que sacar de otra base de datos, no sé. Y aquí le voy a poner el día siguiente, para saber que este sería el día siguiente. Y nomás darle formato de celda, de fecha, porque ahorita le volvió a poner formato de número. Botón derecho, formato de celda,
y le voy a decir que es fecha. Ahí está. ¿Sale? Entonces es mi obligación ya después cambiar estos datos para que luego no me quede con columna 1 y que la columna 2 qué dato tengo, pues no me acuerdo, la columna 1 qué dato no me acuerdo. Entonces siempre tratar de nombrar las columnas para saber qué información voy a encontrar. Aquí voy a encontrar nombres de pasajeros y aquí voy a encontrar información del día siguiente. Igual si no las quiero, cuando ya no quiero alguna información, simplemente señalo las columnas que ya no quiero que estén en mi tabla, botón derecho y las elimino. También voy a borrar esta de fecha de actualización. Ahí está como estaban mis datos. Ok, entonces, estos son los principales fundamentos que hay que tener en cuenta cuando le da uno formato a la tabla. Si quiero meter datos, ya sé que tengo que hacerlo contiguo para que pertenezcan a mi tabla. Si no quiero que pertenezcan a mi tabla, dejar una o dos celdas vacías y poner los datos que requiera afuera de mi tabla. O si los metí afuera y no los abarcó mi tabla por algún motivo, yo sé que en el menú de diseño puedo cambiar el tamaño. El tamaño se refiere al rango de mi celda, de mi tabla, de qué celda está abarcando. Ok. Ya le di formato como tabla. Ya para Excel, este ya es el campo emisor, este es el campo agente, este es el campo fecha de compra, este es el campo fecha de vuelo. Y como tales ya los puede empezar a analizar. ¿Cómo los vamos a analizar? Poniéndonos adentro de la tabla. Me voy a ir al menú insertar. Al final quiero insertar algo. Y aquí lo primero que me dice es que puede insertar una tabla dinámicas recomendadas, gráficos recomendados, gráficos dinámicos, etc. Yo lo que ahorita necesito es insertar una tabla dinámica. Entonces le voy a dar clic aquí en tabla dinámica. Y como estaba dentro de mi tabla, me dice, ok, bueno, ¿qué tabla quieres analizar? Me sugiere que sea la tabla que se llama base-packs de pasajeros, porque estaba dentro de ella. Si yo no quisiera analizar esta tabla, aquí tendría que cambiar el nombre de mi tabla. No, esta no es la que quiero analizar. Como si es la que yo quiero analizar, pues le voy a dejar esta parte. Datos externos, en caso de que necesitáramos, o datos externos de otra base de datos o de otra información, podríamos ponerle aquí para conectar. Ya que le dije de dónde o qué es lo que voy a analizar, me pregunta dónde lo voy a analizar. Si lo voy a analizar en una nueva hoja de cálculo o si lo voy a analizar en una hoja de cálculo que ya exista en mi archivo. Yo podría analizarlo en la hoja de ejercicios, en la hoja de cuestionario, en la hoja de soporte o en la misma hoja de base que ya están creadas. Lo que voy a hacer, voy a empezar ya a analizarlas en nuevas hojas para ver cómo funciona. Entonces le voy a dejar esto, que sea una nueva hoja. ¿Para qué? Para que él me cree una nueva hoja, aparte de estas 4 que ya tengo aquí. Me voy a poner una nueva hoja, ¿sale? Si ya estuviera, aquí tendría yo que decirle dónde está la ubicación, donde quiero que se analice. Decirle, pues quiero que lo analices en la hoja ejercicios, en la hoja cuestionario, en la misma hoja base, en soporte, etc. Como es una nueva, ya no me pregunta esta otra parte. Y después me dice que si quiero agregar datos al modelo de datos. Esto es cuando crucemos dos tablas dinámicas. Aquí ya tendríamos que habilitar esta opción. Como ahorita nomás tenemos una tabla dinámica, no es necesario habilitar esta parte. Ok, le voy a dar a aceptar. Y aquí está, miren. Ya me la creó como una hoja 1. Ahora se llama hoja 1 mi hoja. Y aquí está mi tabla dinámica lista para analizar toda la información de mi tabla de pasajeros de la hoja base. Si no me gusta el nombre hoja 1, pues se lo podemos cambiar. No sé, aquí voy a poner análisis. En esta hoja de análisis voy a hacer el análisis de esta información de mi base. Y él me pone pone un cuadro donde va a contener la tabla dinámica, donde va a estar analizando la información. En esta ahorita está vacía. Si yo quisiera
Aquí cuando yo estoy adentro de esta parte, me habilita esta parte que dice campos de la tabla dinámica. Si yo me salgo, voy a dar clic afuera, desaparece el menú contextual de tabla dinámica. Me pongo adentro nuevamente y ahí miren, se vuelve a habilitar. Pongo afuera, se deshabilita. Pongo adentro, se habilita. Y este cuadro de los campos de la tabla dinámica es el cuadro donde voy a empezar a meter datos, o aquí es donde voy a empezar a jugar para analizar mi información. De entrada me dice o me pone aquí al principio todos los campos de mi tabla origen. En este caso él detecta que hay un campo que se llama hour, un campo que se llama número de vuelo, un campo origen, un campo destino, etcétera, hasta el último campo que se llama canal. Esos nombres se refieren acá a mi base, a estos que están en azul: campo hour, el número de vuelo, origen, destino, etcétera, etcétera, hasta el último campo que es el campo canal. Aquí está, en la columna Y. ¿Sale? Entonces todos estos que vemos aquí son los de mi tabla origen, de mi base, en los nombres de los campos, estos. Por lo tanto, si yo quisiera saber o analizar el campo origen, pues podría palomearlo para ver qué puedo hacer del campo origen. Lo puedo palomear. O el campo destino, y lo puedo palomear también. El campo equipo lo puedo palomear. Y en cuanto yo empiezo a palomear, por ejemplo, el origen, aquí lo que hace la tabla dinámica es que me da todos los registros de mi base que no se repitan. ¿Sale? Entonces yo sé que en el campo origen tengo datos o tengo registros que tienen las siglas AK, bueno, Acapulco, Colima, etcétera, todo. Yo sé que estas son estaciones. Y si yo tengo 1000 registros con Acapulco, nada más me pone 1, porque eso quiere decir que estos son registros únicos, ¿sale? Y si tuviera algo vacío, acá me lo pondría al final, me diría que hay algunos campos vacíos, por ejemplo. Creo que el campo matrícula, no, país de emisión, creo que tiene campos vacíos. Vamos a ver. Sí. Me pone todos los campos únicos, todos los registros que encuentra. Y aparte, si hay algún campo vacío o en blanco, acá me lo pone en la tabla. Me dice, ok, tengo todos estos y aparte hay algunos campos que están en blanco, ¿sale? No tienen información. A ver, voy a ver si en emisor hay. También en emisor hay en blanco. A ver, en agente. En agente también hay en blanco, miren. ¿Sale? Entonces, te va a poner todos los registros que encuentre que no se repitan. Eso quiere decir que si hay 1000 registros con 10.220, nomás pone una vez, no te pone los 10.220 registros. Y dependiendo el tipo de campo, lo va a tratar de acomodar Excel. Por ejemplo, que es alfanumérico, tiene números y letras, lo pone en filas, ¿sale? El número de vuelo, vamos a ver. Este número de vuelo me lo pasó al cuadrante de valores. Estos son cuadrantes para analizar mis bases de datos. Tengo un cuadrante de filtros para filtrar la información, un cuadrante de filas para mostrar la información en filas, tengo un cuadrante de columnas para mostrar la información en columnas y un cuadrante de valores, que es donde va a hacer las operaciones Excel. En este caso, al detectar que el número de vuelo es un campo que tiene números, me lo pone en el campo de valores. Dice, ok, lo más seguro es de que como tiene números, lo quiera sumar, ¿no? Si no lo quiero yo sumar, en este caso, por ejemplo, no lo quiero sumar, lo quiero analizar, lo tengo que cambiar de cuadrante, ya sea que lo ponga en columnas o en filas. Entonces lo selecciono y lo paso al cuadrante. En este caso lo quiero en filas. Ya están. Por eso me lo estaba sumando, porque son números. Al final de cuentas es el número de vuelo 100, el número de vuelo 101, etcétera, 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 hasta el número de vuelo 923. ¿Sale?
Eso quiere decir que mi información en mi base de datos, en la columna número de vuelo, tengo datos que van desde el 923 y que parten desde el 100. Desde el 100 y hasta el 923 hay información. Como eran números, me los puso aquí en valores. Por ejemplo, si yo selecciono el campo origen, también me lo pone en filas porque son letras, son texto. El campo destino también son letras, me lo pone igual. Y así hasta que encuentre otro que tenga números. Por ejemplo, la fecha de vuelo, vamos a ver qué hace. Bueno, las fechas también las pone en las filas. Y por acá debe haber este revenue. Este debe ser, ahí está. Son es moneda, son números. Me lo puso acá. Ahorita ya dejé activo el de fecha, por eso me lo puso así. Dejen quitarle, se quedó activo el de la fecha. Acá está trimestre y años se activaron. Ya los quité. Vale, entonces cada que yo ponga información en estos cuadrantes, va a actuar Excel de alguna forma. Por decir algo, yo quiero ver el origen. Selecciono ahí el origen, ahí están. Ya sé, aquí tengo los orígenes. Yo sé que de Acapulco tengo a ver algunos números de pasajeros. ¿Qué es lo que quiero? Si yo quiero contar, por ejemplo, cuántos pasajeros tuvieron como origen, en este caso Acapulco o dependiendo de la estación, necesito contar los registros de esa base, de la base de datos. Entonces voy a poner aquí en el campo de valores un campo para que los cuente. Pero como yo sé que a fin de cuentas me lo tiene que contar los campos que no estén vacíos, porque si tengo por algo algún campo vacío no me lo va a contar. Cuando yo apriete aquí una celda y le diga que las cuente, lo que va a hacer es va a contar las celdas no vacías. Entonces yo necesito a fuerza meter aquí un campo que no esté vacío. Entonces, por ejemplo, el mismo campo de origen, yo sé que no está vacío, yo sé que no hay elementos vacíos porque aquí no se ve. Si hubiera vacíos, aquí me diría abajo en blanco. Entonces yo sé que el mismo campo origen no tiene ningún registro vacío, todos están llenos. Entonces yo podría volver a contar este campo origen. Le doy clic y lo voy a arrastrar al cuadrante de valores. Y ahí está. Tengo en las filas el campo origen y también el campo origen está en el cuadrante de valores, pero me está diciendo cuenta de origen. O sea, me está contando los registros de la columna origen. Y aquí entonces yo ya puedo ver rápidamente, ok, de acuerdo con la información, los que tienen origen de Acapulco, o en este caso acá, son 1505, los que tienen CLQ son 560, CBM son 146, etcétera, 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 para un total de 17.859 registros. Este total me debe de coincidir con mi base, ¿sale? En este caso mi base llega hasta el 17.860. Pero como una fila la ocupa para el nombre de las celdas, de las columnas, entonces yo sé que mis datos son 17.860 menos 1, o sea, 17.859, lo que estoy viendo aquí en este total. Entonces ahí me estoy dando cuenta que sí me está funcionando la cuenta porque no me está contando cosas vacías. Por ejemplo, vamos a contar uno que esté vacío. Si no lo quiero de algún cuadrante, lo selecciono y lo paso para acá. Y ya lo quita de mi tabla. ¿Cuál habíamos visto que estaba vacío? El de país de emisión. Me lo pone acá porque estas son letras, pero al final de cuentas yo lo quiero que lo cuente, entonces lo voy a pasar aquí a valores. Ahí está. Ya está. Y ahí se dan cuenta, miren, me está contando los que tengan origen y que estén llenos o que tengan datos en país de emisión.
Y aquí me dice que nada más son 17.843. Eso quiere decir que hay poquitos, pero hay vacíos, ¿no? Hablamos que esa es la diferencia, la resta. A ver, a otro que esté más vacío. A lo mejor el emisor. El emisor lo voy a pasar a valores. No, también son 17.843. Son poquitos los vacíos. Pero aquí ya podría yo darme cuenta con mi base si están vacíos o no están vacíos los campos. Aquí miren, por ejemplo, estos son campos vacíos. Entonces, pues agente tiene más campos vacíos, miren. Vamos a ver el de agente. Entonces voy a ir a buscar el campo agente. Aquí está. Lo selecciono, me lo pone aquí en filas. Me lo está agrupando. Si yo lo paso a valores para que los cuente, ahí está. Entonces miren, por ejemplo, estoy viendo que los registros de mi base de datos que tienen como origen Acapulco, nomás son 909 los que tienen lleno el campo agente. Eso quiere decir que hay otros que estén vacíos. En total, nomás en la columna agente hay 11.525 registros llenos. Y si tengo una base de datos de 17.000, hay por ahí como casi cerca de 6.000, quizás 5.000 y cacho celdas que están vacías, no tienen datos de agente. Entonces es muy importante, si lo que quiero es contar los registros, buscar un campo que esté lleno. Por ejemplo, el campo origen lo vuelvo a poner en los valores y ahí está. Estos yo sé que están llenos completamente. Y aquí sí ya tengo una información más concreta y más certera de que en mi base de datos hay 1.505 registros que tienen como origen Acapulco. Si yo quisiera, bueno, aquí tengo el origen, pero no sé el destino lo puedo meter tanto en las filas como en las columnas, depende de cómo queramos nuestro análisis. Por ejemplo, voy a marcar el destino. Y el destino automáticamente también, como es texto, me lo pone aquí en la columna de filas. Y aquí puedo ver, por ejemplo, los registros que tienen como origen Acapulco y tienen destino México son 1.505. Los que tienen como origen Colima y destino México son 560. Los que tienen origen, ahí se me fue el CBM, Ciudad Victoria, son 146. Los que tienen origen Guadalajara y destino Puebla son 183. Guadalajara y destino Puerto Vallarta son 659. Y Guadalajara y destino Manzanillo nada más son 12. Entonces lo puedo ver en esta forma, que es como me lo pone aquí, o lo puedo yo poner como una matriz. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo poner el campo destino en mi cuadrante de columnas. Y entonces ya lo veo como una matriz. De tal forma, por ejemplo, si analizo esta información, no puede haber ningún registro que tenga origen Acapulco y destino Acapulco. Por eso está vacío, miren. En Acapulco y Acapulco es 0. No hay nada. En Colima y destino Acapulco también no hay ningún registro. En Guadalajara y Acapulco tampoco. Aquí prácticamente lo único que, lo que puedo ver es que los que tienen origen de México, sí hay 1.712 cuyo destino es Acapulco. De Acapulco nomás veo que también nomás hay destino hacia México, miren, porque todos los demás están vacíos. Por ejemplo, aquí puedo ver Guadalajara. Guadalajara tiene como destino también Puebla, Puerto Vallarta y Manzanillo. México es el que obviamente tiene más, porque en México el origen puede ser México y podemos ir pues a todos, ¿no? A menos a México, obviamente. México y México, aquí está vacío, porque no podemos tener el destino, el origen México y el destino México. Por eso están vacíos. Pero ahí en fuera todos están llenos, todos tienen información.
¿Sale? Entonces este cuadrito ya lo puedo utilizar yo para ver más o menos cómo están las rutas a lo mejor. De Oaxaca me puedo ir a Ixtepec, de Puebla me puedo ir a Guadalajara o a Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta me puedo ir a Guadalajara o a Puebla, de Puerto Escondido me puedo ir a Oaxaca y viceversa, etcétera. Aquí ya puedo ver los que están llenos y los que estén vacíos es obviamente que no hay registros. No hay registros que sean Acapulco, Acapulco, Colima o Colima, Acapulco. No existen esas o no hay registros en mi base de datos que cumplan estos criterios. Entonces yo puedo ponerlo en columnas o en filas, dependiendo cómo analice la información o cómo la quiera yo ver. Si lo que quiero es verla como la teníamos hace rato, hacia abajo, agregada y agrupada, lo meto otra vez a filas. Si lo quiero ver en columnas, aquí lo puedo ver así. De un lado las columnas mi destino y del otro lado la columna origen. Y obviamente puedo también meter más datos. Por ejemplo, si yo quisiera ver aparte del origen el equipo en el que se hizo el viaje, le doy clic aquí y me lo agrega acá abajito, por ejemplo en filas, ahí está equipo. Entonces ya analizando la información, por ejemplo, yo puedo ver que hubo 1435 registros, que origen era Acapulco, el destino era México, y se hicieron con un ATR 72. Sin embargo, veo que nomás hubo 70 pasajeros, cuyo destino de origen era Acapulco, el destino era México, y se hicieron en un ATR 42. Supongo que el 7 son los 72 y los ATRs normales son 42. Entonces aquí yo puedo ya ver, inclusive o desagregarlo hasta nivel de equipo. Que no me interesa ver el equipo, sino la matrícula, pues selecciono la matrícula. Y aquí ya podría ver el Unión Yankee Lima transportó a 70 pasajeros entre Acapulco y México. No sé fechas, no sé si todos fueron en un solo viaje o en viajes distintos. Ahorita lo que sé es que en total, en mi base, hay 70. Acá, por ejemplo, en el Unión Yankee Metro, transportó 281 pasajeros en la misma ruta. No sé en qué fechas. Esto de las fechas lo tenemos que volver a analizar o vamos a ver cómo lo vamos a analizar después. Destino, ahora voy a dejar el destino, pero lo voy a poner como columna. ¿Sale? Y así va a ser como se va a analizar mi información. Por ejemplo, si yo había por ahí la pregunta que estaba en el cuestionario que decía que, en el ejercicio, perdón, que queríamos saber cuántos pasajeros que fueran FR y entre el 6 de julio y el 29 de julio. Entonces lo que puedo hacer es poner esa información en los filtros. Por ejemplo, entonces país emisor, lo voy a palomear y lo voy a pasar al cuadrante de filtros. Y acá arriba va a quedar, miren, aquí está. Entonces yo aquí puedo decirle, a ver, espérame, fíltrame, si va a ser nomás uno, lo dejo así. Si van a ser varios elementos, tengo que palomear este para que me permita seleccionar más de un elemento. En este caso ahorita nomás necesitamos los FRs. Ahí están. Ahí están. Cuyo país emisor era FR. Hay 23 en total. Y aquí están las diferentes rutas. México-Oaxaca fueron 14, México-San Luis 2, México-Veracruz 4, México-Cihuatanejo 1 y México-Oaxaca-México fueron 2. Aquí tengo el total, son 23. Pero yo necesito ver, acá me decían que son 20, porque también me estaba preguntando, me decían que cuya fecha de vuelo esté entre el 6 y el 29 de julio. Entonces necesito meterle también en filtro la fecha del vuelo.
fecha de vuelo. Aquí como si voy a seleccionar varios, tengo que habilitar este. Y aquí pues, tendría que hacerlo manualmente, decirle a ver es el 6, el 7, el 8, el 9, hasta el 29. Esta sería una opción. Después vamos a ver otra que es mucho más sencilla. Pero así tendría que hacerlo yo. Si quiero ver nada más los que están entre estas fechas. 7, 28 y 29. Aceptar. Y ahí están, mire, ahí están los 20 que me dan de resultado aquí con la fórmula. Acá los tengo en mi base de datos y analizados. Entonces, aparte de darle el resultado, decirle, fueron 20 pasajeros, ya estoy en posibilidad de decirle, aparte que de estos 20, 14 estuvieron en la ruta México-Oaxaca, 4 en la México-Veracruz, 1 en la México-Chihuahua y 1 en la ruta Oaxaca-México. Ya ampliar la información en todo caso. Y quiere saber qué equipos lo hicieron, pues le pongo la matrícula y aquí ya lo puedo ver. El Unión Yankee Metro hizo 1, el Unión Zulu Eco hizo 2, o transportó a 18 pasajeros, y el Unión Yankee Metro transportó también nomás 1. ¿Sale? La ventaja de las tablas dinámicas es de que yo puedo meterle más información a mi tabla para inclusive darle más información o más soporte al área que me la estén solicitando, no nomás que decirle o limitarme a decirle fueron 20 pasajeros, sino ya estoy en posibilidades de decirle que estos 20 pasajeros fueron en tales rutas y no sé, buscar aquí qué puedo yo darle y decirle con qué boletos se fueron, qué tipos de pasajeros eran, en qué clase se fueron. Por ejemplo, aquí tengo la clase, el revenue, también cuánto fue lo que a final de cuentas se cobró por estos pasajeros, etcétera. Todos yo en mis campos ya los puedo yo analizar aquí en mi base. Simplemente necesito ver cómo los pongo en columnas, en filas, y qué voy a final de cuentas, qué es lo que voy a hacer. Si lo que quiero saber es el total del revenue, cuánto fue lo que cobró, ahí estaría. Y ahí está, mira, ahí me está sumando el revenue. Entonces ya que yo podría saber que estos 20 pasajeros ingresaron 43,108 pesos. Y como todavía tengo mi matriz entre origen y destino, y con matrícula, pues todavía está más desagregado. Todo depende cómo nos pidan la información. Revenue suma. Si yo le digo aquí, bueno, ahorita ya no nos vamos a meter más en datos, ahorita vamos a quedarnos aquí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algo que quieran, no les haya quedado muy claro cómo se colocan los datos en la tabla? Bueno, si no hay preguntas, aquí lo voy a dejar, aquí voy a dejar el ejercicio. Voy a guardar esto, se los envío para que vean cómo quedó. Y la próxima clase vamos a seguir viendo esto, vamos a ver cómo seguimos analizando, cómo seguimos viendo qué podemos hacer, si podemos sumarlos, multiplicarlos, restarlos, contarlos, sacar el valor más alto, el valor mínimo, todas las opciones que nos permiten las tablas dinámicas, las vamos a empezar a ver acá. Y vamos a ver segmentación de datos, también ya vamos a empezar a ver un poco de segmentación de datos para que veamos esta parte del filtro, ¿sale? Esta parte del filtro lo podemos hacer así, pero es la forma más rudimentaria o la más básica para filtrar la información. No es muy funcional porque, por ejemplo, si ahorita ya se dieron cuenta,
Para yo filtrar fechas, tuve que estar filtrando varias celdas. Y si fuera, este fue casi un mes nomás, pero si tuviera que filtrar muchas fechas de un rango mucho más grande, imagínense, no voy a estar jugando con estos elementos así. Entonces, en la próxima clase vamos a ver segmentación para ver cómo lo podemos solucionar con segmentación. También esta parte del país emisor, no ponerlo aquí en filtros. Se puede, ya lo vimos aquí, lo puse en el cuadrante de filtros y podemos filtrar la información. Pero podemos hacerlo por segmentación. La segmentación de datos, a fin de cuentas, es un filtro. Entonces voy a guardarlo aquí. Lo voy a guardar como sesión 3 y se los mando por correo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? Una pregunta. Las dos clases anteriores las mandé por correo. ¿Los que anteriores? Perdón, Flora, no te escuché. Las dos clases anteriores, las dos clases anteriores ya las mandé por correo porque a mí no me llegaron. Sí, ya te escuché. Las dos clases anteriores, ok. La primera clase prácticamente fue un informe o les dije cómo íbamos a trabajar, los alcances del, del, del curso, y estábamos viendo este mismo ejercicio de, de los pasajeros, nomás lo desarrollamos de otra forma, la misma fórmula de otra forma más desagregada para que vieran. Quedó grabada, entonces te paso el link también de esa clase. La clase pasada, yo tenía una junta, entonces nomás les podía dar 30 minutos de clase. Vimos esto mismo que ahorita le estoy enseñando de la tabla dinámica, pero mucho más rápido, y llegamos inclusive hasta segmentación de datos la vez pasada, pero fue muy rápido, ¿no? Les dije rápido, a ver, aquí pongo acá, segmento, selecciono esto, pum, 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 y ya tengo el total. Entonces la idea era de que ahorita que ya no tengo compromisos más tarde, ya pudiéramos ver esto en la tarde. De todos modos, también quedó grabada, y también te la envío. Entonces les voy a enviar los 3 archivos que, bueno, al final de cuentas el primero fue una fórmula, pero también lo voy a buscar y se los envío para que vean cómo lo hicimos con fórmula. La clase pasada, cómo lo hicimos rápido, ya hasta segmentación de datos, y esta última sesión, ya un poco más tranquilos y más relajados, esta tabla dinámica. Entonces yo te mando los 3 videos, Flora, para que los vean. Sí, gracias. Bueno, a todos se los mando Gracias. para que los vean. Y los ejercicios, no hemos avanzado mucho en cuanto a temas nuevos, porque estaba todavía analizando bien la información de sus cuestionarios que me mandaron. Y creo que lo que más necesitamos poner, o lo que necesitamos ver muy a profundidad, son tablas dinámicas. Viendo tablas dinámicas, nos va a ahorrar mucho trabajo y estar metiendo muchas fórmulas. Si al final de cuentas una tabla dinámica rápido nos hace la suma, restas, multiplicaciones, aquí ya rápido veo la suma de los pasajeros, de cuánto es el revenue, ya no tiene caso que esté yo gastándome en buscar la fórmula, ¿sale? Y a lo mejor todo esto después reflejarlo en un dashboard, en una hoja donde tenga yo todos mis datos generales y ahí los veamos, ¿sale? Entonces sí vamos a hacer mucho hincapié en tablas, pero no te preocupes, Flora, no avanzamos mucho en las otras 2 clases. De todas formas, yo les mando los links ahorita. Qué amable, muchas gracias. Sale.